Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Steven y el día de hoy te voy a hablar sobre el derecho de alimentos, según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano. Hay que tomar en cuenta que el presente título regula el derecho de alimentos de los niños, de los adolescentes y de los adultos que, según la normativa ecuatoriana, son considerados como titulares de derecho de alimentos. El derecho a alimentos es connatural a la relación parentofilial, padre-hijo, y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. El pago de alimentos implica estos 9 puntos. Se supone que con el pago del derecho a alimentos se cubre la alimentación, la salud integral, la educación, el cuidado, vestuario, vivienda, transporte, cultura, rehabilitación, etcétera. Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo dos situaciones. La primera es que existan pensiones de alimentos que hayan sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas, sí van a ser solicitado su reembolso. Y obviamente, este, de madres que hayan realizado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, podrán ser compensados. Y obviamente transmitidos, de ser el caso, este derecho a los herederos. Titulares del derecho de alimentos. Según la normativa, tenemos tres sujetos que pueden ser titulares del derecho de alimentos: niñas, niños, adolescentes, salvo los emancipados que hayan sido debidamente emancipados de manera voluntaria, que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la presente norma. Dos, los adultos hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran estudiando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o les dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes. Y la tercera es las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad o circunstancias físicas o mentales que les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismos, conforme el respectivo certificado emitido por la CONADIS, pero también ahora en la actualidad esa misma información consta dentro de la cédula de identidad. Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de ausencia, de impedimento, de insuficiencia de recursos o de discapacidad del obligado principal, papá, mamá, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios. Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, después del padre, el que se puede hacer cargo de la deuda de alimentos son los abuelos del niño, los hermanos del niño que hayan cumplido 21 años y que no estén comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior, ¿no es cierto? Que es 21 años y que no estén impedidos por su condición física, guión mental, guión psicológica. Y la tercera, los tíos. La autoridad competente, en base al orden previstos en los numerales precedentes, en los grados de parentesco señalados de modo simultáneo y con base a sus recursos, va a regular la proporción en la que dichos parientes proveerán de la pensión de alimentos, hasta completar el monto total. Hay que tomar en cuenta que los parientes que hubieran realizado el pago de la pensión de alimentos correspondiente podrán ejercer la acción de repetición, es decir, solicitarle el valor cancelado al deudor principal, que en este caso vendría a ser padre o madre. Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños. Y adicional a ello, la autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los niños y de los adolescentes y responderá en caso de cualquier negligencia. Luego llegamos
a lo que es la legitimación procesal. ¿Estarán legitimados para poder demandar la pensión de alimentos a favor de un niño o de un adolescente o de cualquier persona de cualquier edad que padezca de una discapacidad física o mental? Dos personas. La primera es ya sea padre o madre, bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo y, a falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo de su cuidado. Y la segunda, los adolescentes mayores de 15 años. Para plantear la demanda no se va a requerir del auspicio de un abogado. El reclamante lo presentará con el formulario correspondiente emitido por el Consejo de la Judicatura y podrá ser presentado en el domicilio del demandado o del actor, a elección de este último. Si por la complejidad del caso el juez vea necesario que la persona tenga un patrocinio legal, pues se lo dispondrá, inclusive con la ayuda de un defensor público si es el caso. La pensión de alimentos procede aún en los casos en el que el alimentado y el obligado vivan bajo el mismo techo. Los miembros de la familia ampliada, que en virtud de una medida de protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela se encuentren conviviendo con niños y adolescentes titulares del derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de alimentos. Esto es muy importante y es que, primero, el artículo 7, que es sobre la procedencia del derecho sin separación, indica que el hecho de que papá, mamá vivan bajo el mismo techo con el niño no significa que no estén obligados a cancelar la pensión de alimentos en el caso de que tengan un proceso aperturado y debidamente ya con resolución de estipulación de fijación de pensión de alimentos. Y adicional a ello, es muy importante el párrafo segundo del artículo 7, que hace referencia necesariamente a que los miembros de la familia ampliada, que en virtud de una medida de protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela, se encuentren conviviendo con niños, con niñas y adolescentes que son titulares del derecho de alimentos, no serán obligados estos de manera subsidiaria por esto mismo, por esta medida de protección, al estar ocupando un puesto de tutela o de curaduría. Momento desde el que se debe la pensión de alimentos. La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente de pensión de alimentos, pero la reducción solamente es exigible desde la fecha en la que ya se tenga una resolución que declare que tiene que ser reducida la pensión de alimentos. Con la calificación de la demanda, el juez lo que va a hacer es fijar una pensión provisional de acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias emitida por el MIES, sin perjuicio de que en la audiencia el juez tenga en cuenta, pues, el acuerdo en el que vayan a llegar las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la dicha tabla. ¿Sí? Puede ser superior, pero siempre y cuando se corrobore con la correspondiente documentación aparejada al proceso, y eso ya sería de manera oficiosa por parte del juez. Cuando la afiliación no ha sido establecida, es decir, que diga que Juanito es hijo de Pepito, ¿no es cierto? O el parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, el juez lo ordenará en la providencia de calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas o de las secuencias del ácido desoxirribonucleico, ADN, sin mencionar y sin menoscabar la fijación de provisional de alimentos. ¿Sí? Es de manera oficiosa. Se solicita la prueba de ADN. Obligación del presunto progenitor. Referente a este tema, el juez fijará la pensión de alimentos a favor del niño, ¿sí? A una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido legalmente establecida, ¿sí? En el evento de existir negativa por parte del demandado a someterse a la prueba de ADN que el juez lo disponga, se va a presumir de hecho que él es el padre del niño. Con el alimentario y en la misma providencia se va a fijar la pensión provisional, la cual será exigible desde la presentación de la demanda.
Y la segunda situación es que si el resultado del ADN es positivo, el juez declarará la filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la inscripción de esto en el registro civil o la relación de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos. En la misma providencia, en el que obviamente se va a fijar la pensión de alimentos definitiva, la cual será exigible desde la fecha en la que se presente la demanda. Y la tercera situación es que si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del examen de ADN en el que pues dice carecer de dinero, el juez dispondrá que se oficie al Ministerio de Salud Pública para que obviamente pues a través de una unidad de investigación genética se realice el correspondiente examen de ADN con un médico acreditado. Se va a admitir la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que demande el examen de ADN, así como las costas procesales y los gastos que incurrió la judicatura. Cuando el estudio de la oficina técnica se probare dicho particular y de conformidad con la prueba de ADN, se actúe en la audiencia respectiva. Se prohíbe de manera expresa practicar los exámenes de ADN al que está por nacer. Sin embargo, se lo puede hacer a personas que ya hayan fallecido, cuando esto sea necesario para establecer una relación parentofilial. Eh, ¿Tendrán valor probatorio en juicio el examen comparativo de los patrones de bandas o el examen de ADN, practicadas por laboratorios especializados públicos y privados que cuenten con peritos calificados por la Fiscalía? En el caso de los laboratorios privados, estos deberán tener el correspondiente permiso del Ministerio de Salud Pública. La identidad de la persona a la que pertenece la muestra se va a comprobar mediante su cédula de identidad, su pasaporte o de ciudadanía, o cualquier otro mecanismo que asegure fehacientemente la identidad de la persona. Y obviamente, pues se registre en la correspondiente acta su huella dactilar. La identificación y toma de muestras se hará en presencia de la autoridad correspondiente que la ordena o su delegado, el perito o las partes a quienes éstas representen. Los resultados de estas pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento de la muestra deberá ser debidamente registrado con indicación de la fecha, la hora y el nombre de quien movió el correspondiente objeto. El juez podrá disponer el auxilio policial, la intervención de médicos legistas o de otros peritos a petición de la parte interesada para asegurar la autenticidad y confiabilidad de la toma de muestras. Su examen es más o menos como en el derecho penal y de cierta manera en el derecho administrativo dentro del proceso coactivo, lo que es la cadena de custodia. Es para preservar la integridad del objeto. Luego llegamos a la responsabilidad de los peritos. Como han de saber la mayoría de ustedes, los peritos son administrativa, civil y penalmente responsables de lo que se le llegase a corroborar y a imputar por su mal actuar dentro de su peritaje, dentro de su informe, dentro de su gestión como peritos. Y adicionalmente, en el caso de que obviamente se corrobore pues procedimientos, metodologías, resultados falsos o adulterados de las pruebas que practican y por los informes que emiten sin perjuicio de la responsabilidad que llegasen a estos tener, hay que tomar en cuenta que también existe responsabilidad civil solidaria por parte del laboratorio en el que esta persona ha practicado la pericia y la descalificación obviamente del que realizó esta pericia por parte del listado de peritos acreditados por parte de la Fiscalía. Esta responsabilidad se extiende a los hechos y actos de las personas que intervienen bajo su dirección. Es decir, todos los que llegasen a haber trabajado con esta persona están bajo esta misma implicación de duda referente al debido proceso. Ahora, llegamos a la parte de la suficiencia de la prueba de ADN. La prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en esta ley se tendrá por suficiente para afirmar o descartar si existe una relación parentofilial, ¿sí? Padre-hijo, hijo-padre. No será admitida la dilación de la causa a través de petición de nuevas pruebas. ¿Por qué? Porque si una prueba ya se te determina, esta ya tiene un grado del 99.999% de confiabilidad. Entonces, no suele ser y no será admitida la dilación de la causa para solicitar una prueba adicional, salvo que se fundamente y se pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en esta ley, que es referente muchas veces
a la cuestión de las condiciones para el ejercicio de la prueba de ADN que consta dentro del artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Forma de prestar los alimentos. El juez va a fijar la pensión de alimentos y los subsidios y beneficios, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse a través de pagos mensualizados dentro de los 5 primeros días de cada mes, y en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha que señale el juez, que obviamente cambia dependiendo de la jurisdicción, costa, sierra. Podrá además efectuarse el pago de la pensión de alimentos y los subsidios y beneficios adicionales mediante la constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar, que asegure rentas u otros frutos suficientes para cubrir la deuda de alimentos del beneficiario. Y dos, el pago o satisfacción directo por parte del obligado, es decir, pagar directamente en la tarjeta SUPA. Cuando se trate del usufructo o la percepción de una renta para cubrir el derecho de alimentos de un bien inmueble, por parte de un bien inmueble, el juez comprobará que no se encuentren limitados por algún derecho real, ¿sí? O posesorio, o de titularidad, o personales, ni afectados por un embargo, una prohibición de enajenar, gravar, anticresis, o cualquier otro gravamen o contrato que llegase a afectar el derecho que esta persona, que este niño, pudiera llegar a contraer. La resolución que los decrete, o sea, que decrete obviamente que que este domicilio se encuentra bajo la prohibición, la limitación de un embargo, de una prohibición de enajenar, se inscribirá directamente en el registro de la propiedad del cantón correspondiente. El hijo beneficiario de este derecho de usufructo no estará obligado a confeccionar inventario de nada, ni tampoco a rendir caución que exige la ley como tal para pues el cobro de un usufructo, de un derecho, de una herencia, de un bien. En caso de, en ningún caso se va a obligar al niño o al adolescente cuya tenencia o cuidado han sido confiados a otro progenitor o un tercero a convivir con quien está obligado a prestar alimentos, con el pretexto de que esta persona diga que esta es la única forma en la que pues la pensión de alimentos él puede llegar a cancelar. Es decir, en especie, no puede hacerlo directamente en efectivo. No pueden obligar al niño a vivir con la persona que supuestamente em, tiene que cubrir con el derecho de alimentos, que tiene que cubrir con el derecho de alimentos. Em, ¿Cuáles son los parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones de alimentos? Bueno, obviamente esto es directamente de manera interna por parte del Ministerio de eh, Inclusión Económica y Social. Y esto hay que tomar en cuenta que eh, obviamente, el juez en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la tabla de pensiones de alimentos, ¿sí? Artículo 15 es uno de los más importantes dentro del título quinto del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El juez en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en una pensión de alimentos. Eso es inconstitucional. Sin embargo, sí puede fijar una pensión de alimentos mayor, como les había comentado en breves momentos previos a la establecida dentro de la tabla, dependiendo de las pruebas que presenten, ¿sí? Si el juez puede visualizar que la persona tiene mayores ingresos, que tiene más capacidad económica para poder realizar un pago aún mejor y más beneficiario, pues lo va a realizar. Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas dentro de los 15 primeros días de cada mes de cada año. Cada año, todos los años, la tabla de pensiones de alimentos se actualiza, ¿sí? De conformidad con lo publicado por el Instituto Ecuatoriano Nacional de Estadísticas y Censos y también por, pues, lo publicado por parte del Ministerio de Trabajo, del Banco Central, referente al aumento o disminución de ser el caso de la remuneración básica unificada del trabajador en general. En los casos en los que los ingresos del padre o la madre no existieran o fueran insuficientes para satisfacer las necesidades del niño, el juez, a petición de parte, dispondrá a los demás obligados al pago de una parte o de la totalidad del monto. Es de lo que habíamos hablado previamente, de deudores subsidiarios, ¿no? Acordémonos, después del padre viene el abuelo del niño, los hermanos del niño, los tíos del niño.
Subsidios y otros beneficios legales. Además de la presentación de la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su padre y o de su madre, de ser el caso, los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el demandado en su trabajo. Hay que tomar en cuenta que son dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen educativo Sierra. Septiembre y diciembre son dos pagos. Es lo mismo en por ejemplo, en la situación de la costa. Sin embargo, son en los meses de abril y diciembre, decimotercero, decimocuarto, para las provincias del régimen educativo de Costa y Galápagos. El pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia. Y también el 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador de alimentos por cargas familiares deberá prorrogatearse entre todos quienes tengan derecho a pensión de alimentos, de ser el caso, ¿no? Ahora, artículo 17, uno de los artículos más importantes, y es referente a la providencia. La providencia que fije el monto de pensión de alimentos no tiene efecto de cosa juzgada, es decir, no es que no es una sentencia ejecutoriada final de cosa juzgada que tanto en vía administrativa como en vía judicial ya se cubrió con las bases, con los requisitos, con las vías necesarias de impugnación, es decir, únicamente tienes que ejecutar, no, al contrario. La providencia, la resolución por parte del juez que fije la pensión de alimentos siempre va a ser apelable, en cualquier instancia, en cualquier momento. Si el obligado al pago de alimentos goza de una remuneración, de honorarios, de pensión jubilar u otros ingresos, con o sin relación de dependencia, el auto, ¿no es cierto? El auto procesal, el auto interlocutorio que fije la pensión de alimentos, se notificará al pagador o a quien haga sus veces, es decir, al que lo contrató, a la persona que contrata el deudor alimentario. La entidad responsable de realizar el pago tendrá la obligación de depositar la pensión fijada dentro del término de 48 horas contadas desde el momento en el que se recibió la notificación del juez, para lo cual va a remitir a esta autoridad, es decir, al juez, el original o la copia certificada del depósito que haya realizado la tarjeta SUPA correspondiente. En el mismo término deberá remitir la información solicitada por el juez sobre los ingresos totales que perciba el demandado. El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior hará solidariamente responsable al empleador con los intereses de mora respectivos. Si el empleador obligado a proporcionar la información no lo hace dentro del término de 48 horas, oculte, sí, o no presente o proporcione información incompleta o falsa sobre los ingresos, eh, obviamente hay que tomar en cuenta que esta persona será sancionada de ser del sector privado con una multa equivalente al doble del valor de la prestación fijada por el juez. Y en el caso de reincidencia, o sea, de volverlo a hacer, con una multa equivalente al triple del valor de la pensión de alimentos fijada. Si la entidad es de carácter público, pues se va a sancionar al funcionario público correspondiente con el valor de la multa antes señalada y en el caso de reincidencia, con la destitución del cargo. Hay que tomar en cuenta que es muy probable que la carga y la responsabilidad administrativa sea alta, puesto que se tiene que realizar de manera directa un sumario administrativo correspondiente. El mismo juez que impulsó la sanción será competente para ejecutar las sanciones previstas. Y estas multas obviamente serán depositadas a la cuenta que el demandante haya acreditado para el depósito de las pensiones de alimentos. O sea, todo se va a ir directamente a la tarjeta Cardex Sopa. En la primera providencia, el juez va a disponer que el derecho habiente, el niño o su representante, determine la cuenta corriente de ahorros en la que deberá depositarse las pensiones de alimentos. En caso de incumplimiento en el pago de dos o más el artículo 20 es el artículo utilizado a la par con el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos para la solicitud de la convocación a audiencia para que se emita boleta de apremio. Entonces, si estás pendiente, por favor, enfócate muy detalladamente el artículo 20 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
En caso de incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias, sean estas o no sucesivas, el juez dispondrá la prohibición de salida del país del deudor y su incorporación en el registro de deudores que tiene el Consejo de la Judicatura. El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda va a publicar en su página web del Consejo de la Judicatura y una vez hecho eso, va a remitir el listado a la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores en el sistema del registro o central de riesgo. Una vez cancelada la obligación, el juez dispondrá tanto al Consejo de la Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro correspondiente. Inhabilidades del deudor de alimentos. El padre o madre que adeude dos o más, ¿sí? Pensiones de alimentos. Mientras no cancele las obligaciones vencidas, va a estar inhabilitado de ser candidato a dignidad de elección popular, a ocupar cargo público, a enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que sean para pagar los derechos de alimentos o prestar garantías prendarias o hipotecarias. Por ello, es muy importante dejar en manifiesto, obviamente, después del mandamiento de ejecución de alguna pensión de alimentos que se adeude, pues la solicitud de boletas de premio para que, obviamente, de manera directa y con la ayuda del juez, se proceda con la implementación de esas medidas cautelares correspondientes. Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios. Las demás medidas cautelares reales, es decir, cuando hablamos de medidas cautelares son medidas de aseguranza, de protección, para el cumplimiento de una resolución, de una sentencia, de un auto interlocutorio que dicte la autoridad correspondiente. Y cuando hablamos de real, ¿sí? Real es referente a propiedad, ¿sí? A titularidad. ¿Sí? Las demás medidas cautelares reales se impondrán a los obligados subsidiarios siempre que estos hayan sido legalmente citados con la demanda y bajo la prevención de ley. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que la prohibición de salida del país, como las demás medidas cautelares reales, se impondrán a los obligados subsidiarios. Sí se puede implementar a los obligados subsidiarios, abuelos, hermanos, tíos, de la pensión de alimentos correspondiente a la prohibición de salida del país, siempre y cuando estos hayan sido citados de manera legal con la demanda y bajo prevenciones de ley. Eh, la prohibición de salida del país como medida de apremio personal se dispondrá únicamente respecto de los obligados principales a satisfacer el derecho de alimentos. Perfecto. A petición de parte en la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa la prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Migración. Para asegurar el pago de la prestación de alimentos, el juez dispondrá y podrá decretar cualquiera de los apremios reales contemplados dentro del Código, bueno, dentro del Código Civil, porque el Código de Procedimiento Civil lamentablemente no se encuentra vigente. Eh, El progenitor que no se encuentre en mora en el pago de la prestación de alimentos no podrá solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero sí podrá ejercer el derecho de visitas. Dentro de los juicios o procesos por violencia intrafamiliar, por reclamación de filiación, parentofilial, separación de bienes, divorcio, en general, pues en cualquier otro procedimiento en el que la ley contemple directamente derechos de alimentos a favor de niños, se van a aplicar las normas correspondientes a este título, que es el título quinto del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. La prestación económica de alimentos tiene privilegio de primera clase, es decir, que si la persona tiene deudas, siempre se va a tratar de que primero cumpla las deudas con su hijo y después con el Estado. Interés por mora. Se aplicará la tasa de interés por mora fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado de hacerlo por cada día de retraso con el pago de la prestación de alimentos. El derecho para percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas, que son tres: por muerte del titular, es decir, del niño; por la muerte de todos los obligados, es decir, del papá, de los abuelos, de los hermanos, de los tíos; y por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho de alimentos, es decir, ya cumplió 18 años, no está estudiando, o ya cumplió 21 años y ya está trabajando.
trabajando, ya está estudiando, pero ya pasó de la edad legal pertinente para cubrir con su derecho de alimentos, por lo cual, pues obviamente desaparecen las circunstancias que generan el derecho de alimentos. Es decir, la persona ya crece. Perfecto. Eh, ya con ello, pues, después de esto, pues dimos por terminado el capítulo quinto. El título quinto del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia fue únicamente una ligera revisión. En el caso de que te encuentres con alguna duda referente a algún tema, algún tema en particular, por favor, házmelo saber en la caja de los comentarios. Estoy dispuesto a ayudarte. Eh, espero que te haya gustado el video. Un buen día. Hasta luego.